Gracias a todos por poderse conectar a esta hora. Vamos a ir a la epístola a los Efesios capítulo 6. Epístola a los Efesios capítulo 6. Ya hemos pasado por esta porción anteriormente, hemos hecho un análisis acerca de la armadura de Dios, pero como le decíamos al Señor en oración hace unos minutos, a veces pasamos por estas citas bíblicas, hacemos un análisis y después al volverlas a leer descubrimos más información que el Señor nos quiere dar, y eso nos emociona, eso en verdad que nos hace dar cuenta de que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz, y eso quiere decir que siempre va a salir algo de ella, siempre hay poder que sale de la palabra. Así que hoy nos vamos a referir al tema la salud espiritual, prerequisito para entrar en batalla. La salud espiritual es un prerequisito para entrar en batalla. ¿A qué nos referimos con este título? Bueno, es que ustedes y yo vamos a enfrentar batallas, y vamos a enfrentar batallas espirituales. Y nosotros no podemos ir desarmados a una batalla cualquiera que ésta sea. Hace unos momentos, mientras repasaba un poco y oraba para prepararnos para este estudio, o escuchaba una alabanza mientras adoraba al Señor en el idioma inglés, que dice que su equipamiento para la batalla, decía el cantante, por supuesto, mi equipamiento para la batalla es mi oración, decía, y mis armas son la palabra de Dios y la oración, siempre también. Entonces era tenemos que tener ese equipamiento de una manera adecuada, y parte del entrenamiento que hay en cualquier ejército, cualquier soldado, cualquier persona que va a ir a luchar es físico. Por supuesto tiene que ir preparado mentalmente, tiene que ir preparado tácticamente, y las batallas espirituales no son diferentes, y es por eso que vamos a aprender ahora en la palabra la salud espiritual como una buena herramienta y una buena arma de defensa contra las batallas espirituales. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay varias cosas importantes en esta porción de esos 3 o 4 versículos que estamos leyendo, y vamos a ir analizando rápidamente esto porque hay algunas otras aplicaciones que me gustaría compartir con ustedes. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Las batallas no las vamos a ganar con nuestras propias fuerzas, ni nuestras propias estrategias, ni tácticas, ni porque somos más vivos. Vamos a ir al combate con el poder y la fuerza del Señor. No es nuestra fuerza. En el momento en el que usted, y vamos a explicar por qué más adelante, quiera empezar a guerrear contra Satanás en sus propias fuerzas, me temo que le tengo que decir que va a resultar vencido. Nosotros no estamos diseñados para iniciar una batalla frontal contra Satanás y sus huestes, sino que tenemos que hacerlo bajo la autoridad y el poder de Dios. Él es el que tiene la fuerza y el poder. Entonces, el primer versículo de aquí es determinante para entender que primero tengo que tener una buena relación con Dios y una buena salud espiritual si yo debo entrar en una batalla espiritual. Y segundo, tengo que tener claro que aunque yo crea que estoy bien espiritualmente, si no lo hago con el poder de Dios, no voy a triunfar. Versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otra oportunidad hemos analizado lo que es cada elemento de la armadura de Dios. Y usted ya sabe que hay un casco, hay un chaleco, hay una espada, hay un escudo y está el calzado también.
Y todo esto en su momento y un cincho también, y todo esto en su momento lo hemos explicado. No vamos a entrar en detalles con eso, pero dice que tenemos que vestirnos con esa armadura de Dios, y eso tiene un objetivo, y el objetivo es estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque van a venir. Hay ciertas corrientes de pensamiento, siempre lo hablamos acá en el estudio, en nuestro estudio semanal, acerca de que hay diferentes corrientes de pensamiento aún dentro de los mismos cristianos. Y en la ocasión esta, con respecto a las luchas espirituales, hay algunas corrientes de pensamiento en la iglesia cristiana que opinan que el cristiano no pelea directamente con las acechanzas de Satanás, no creen en la liberación de los demonios, no creen en el ataque espiritual como tal, no creen en la manifestación de Satanás en la vida de las personas. Y eso como que es secundario para muchas corrientes de pensamiento. Yo creo, y lo he visto con mis ojos a lo largo del tiempo que el Señor me ha permitido servirle, lo he vivido, lo he sentido en carne propia, los ataques espirituales a los que uno puede ser blanco de Satanás. Puedo decir con seguridad, porque yo lo he vivido, acerca de este tipo de ataques. También me ha tocado el privilegio de poder asistir a personas que están bajo ataque espiritual a través del ministerio de la consejería, y hemos podido verificar también de que este ataque espiritual es real, y cómo Satanás puede crear una estrategia para destruirnos, destruir nuestro matrimonio, destruir nuestra vida, destruir nuestro trabajo, la fuente de los ingresos en nuestro hogar, a través de un ataque espiritual. Entonces, sí creo en esto, sí creo que hay que entrar en batalla, pero por supuesto, como creo en la palabra de Dios, se debe hacer de acuerdo a las instrucciones de Dios y hasta los límites en donde las instrucciones del Señor nos permiten entrar. Ahí está claro, vamos a verlo más adelante, como les digo, que tenemos que conocer la correlación de fuerzas. Y es por eso que uno de los puntos que tenemos en esta oportunidad, que es lo principal para entrar en cualquier tipo de guerra o de batalla, es conocer a nuestro enemigo. Pero vamos a seguir leyendo acá. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor es bien claro aquí y nos da una lista de esos entes contra los cuales vamos a combatir. Quiere decir esto en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Efesios, escrita por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que él hace una lista de aquellos entes espirituales contra los cuales vamos a luchar. Y entonces da una jerarquía también aquí, porque a él da esa jerarquía. No tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir que yo no peleo contra un ser humano, no estoy peleando contra un enemigo que sea de carne, cuando estamos hablando acerca de un ataque espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No quiero confundir a nuestros oyentes con decir que no es posible que yo me pelee con un ser humano o que un ser humano busque pleito conmigo. Eso va a pasar porque somos seres humanos, en algún momento vamos a tener diferencias de pensamiento, y cuando digo buscar pleito no quiere decir necesariamente irse a los puños, sino ya entrar en una discusión porque no estamos de acuerdo con algún punto de vista, ya sea en el trabajo, en el ministerio o lo que sea. Pero dice acá que al final, en los ataques espirituales dados por Satanás para destruir nuestra vida, a veces él va a utilizar ciertas situaciones coyunturales con personas para ponernos en discusión y pleito, y de esa manera empezar a atacarnos y destruirnos. Puedo hablar acerca del cónyuge, por ejemplo. El cónyuge puede estar siendo utilizado por Satanás para poder entrar en una discusión que eso va a terminar en una separación. Puede ser, si ese cónyuge no está verdaderamente alineado al pensamiento de Cristo, no está sujeto a Dios y sujeto a su palabra, puede ser que sea influenciado por Satanás. Tenemos
que hablar claramente sobre esto. Hay una cosa que es una posesión demoníaca y hay otra que es una influencia demoníaca. La posesión demoníaca puede suceder únicamente a aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesús como Salvador. Es decir, aquel que reconoce a Cristo como Señor y Salvador y ha entregado su vida por la fe al Señor, que el Señor le ha perdonado sus pecados y le ha otorgado la vida eterna, dice la palabra de Dios que esa persona se vuelve un hijo del Señor, ya no creación únicamente de Dios, y que es a partir de ese momento templo y morada del Espíritu. Esto es bien importante para los creyentes, sobre todo cuando entramos en la batalla espiritual, porque Satanás va a querer confundirnos. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, nada más puede entrar en él. El Espíritu Santo y su presencia son tan fuertes en nuestra vida que no hay espacio para un espíritu diferente. Entonces el ser humano cristiano, nacido de nuevo, no puede ser poseído por Satanás. Ahora, el apóstol Santiago dice que todos nosotros caemos en pecado cuando por nuestras propias concupiscencias, es decir, por nuestros propios deseos carnales, somos atraídos y seducidos. Así dice la palabra de Dios en la epístola a Santiago. Quiere decir que cuando nosotros hemos tenido un pasado pecaminoso, todos lo hemos tenido, aunque nosotros nazcamos de nuevo y el Espíritu Santo esté en nosotros y empiece el trabajo de Dios, que es una de las características del nacido de nuevo, es un proceso de santidad progresiva hasta llegar a la presencia de Dios, y es un proceso de regeneración. El Espíritu Santo, cuando nosotros le permitimos entrar a nuestra vida, entonces Él empieza a trabajar en nosotros, pero está trabajando. El proceso de santidad durará toda nuestra vida aquí en este mundo y se completará cuando estemos en la presencia de Dios. Por lo tanto, esta unidad de factores hacen que el Espíritu Santo, si es cierto, gobierna dentro de mí, todavía está trabajando en quitar todos esos lazos, esos cables, esas ataduras que teníamos con ciertas conductas que tuvimos en el pasado. Es por eso que todavía los cristianos siguen luchando con pecados del pasado y que no se pueden descuidar porque tropiezan y caen en los mismos. Entonces, Satanás sabe todo esto que estamos hablando. Entonces él dice, ya no puedo poseer a esta persona porque el Espíritu Santo está dentro de él. Perdón. Pero él siempre se dedicó a esto antes. Le gustaba robar, le gustaba tomar, le gustaba drogarse, le gustaba el sexo ilícito, era lo que usted quiera, cualquier cosa que se pueda imaginar. Entonces Satanás viene y puede influenciar a la persona de manera de que caiga en esas actitudes, porque todavía de seguro hay algún tipo de atadura que no ha sido suelta y que está en el proceso de santidad. Entonces, él puede venir e influenciar a un cristiano. Entonces, si nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, no podemos ser poseídos por Satanás, pero si nuestra vida espiritual es deficiente, si nuestra vida de lectura de la palabra es deficiente, si la relación y comunión que tengo con Dios es deficiente, entonces los lazos no se van a soltar. Esos lazos seguirán amarrados. Y Satanás lo sabe. Entonces va a llegar y va a influenciarme de una manera en la cual yo pueda empezar a hacer o ejercer una actitud negativa hacia mi cónyuge, por ejemplo. O si soy el jefe de una empresa, mi actitud va a empezar a afectar a mis subalternos. Y es ahí donde empieza esta batalla espiritual. Entonces, si usted ve que probablemente usted dice, sí, yo tengo un jefe que es cristiano, pero lo menos que parece es cristiano, probablemente no hay o un verdadero nuevo nacimiento, porque eso también es una posibilidad, o la vida espiritual de esta persona en realidad no es tan saludable como debería ser. Entonces, todo este ejército de entidades que apoyan a Satanás, que ya vamos a analizar de dónde vienen y cuántos son, entonces vamos a darnos cuenta que este equipo es el que trabaja. Satanás no tiene las características de Dios porque no es Dios. Recuerden que Él es una creación de Dios. Lo vamos a ver un poco más adelante. Él es
un ángel creado por el Señor. Entonces no tiene las características de estar en todo lugar al mismo tiempo. Esa es una característica de Dios que se llama la omnipresencia. Tampoco tiene la omnisciencia, es decir, Él no lo sabe todo, ni tiene la omnipotencia, no tiene todo el poder. Entonces, si Él carece de estas características, valga la redundancia, nos damos cuenta que hay debilidades, y esas son las debilidades que va a aprovechar el Señor con el poder de su fuerza para lograr hacernos vencer en las batallas espirituales, si nosotros tenemos una salud espiritual aceptable. Entonces, todas estos son sus huestes. Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero puede enviar cualquiera de sus huestes a estarnos molestando, a estarnos tentando, a estarnos recordando lo que hacíamos en el pasado, o a darnos pesadillas, o qué sé yo, cualquier tipo de cosas que nos provoque a caer en una batalla cuando estamos en desventaja. Si Él sabe de que usted tiene una vida saludable espiritualmente hablando, si Él lo ve que ora, si Él lo ve que lee, si Él lo ve que adora a Dios, si Él ve que en su intimidad usted es fiel al Señor, entonces Satanás dice: no, aquí no me puedo meter, mejor me voy a meter con el vecino que está más flojo, me voy a meter con este vecino que está más débil, me voy a meter con este vecino que es haragán, que no lee, que no ora, y está fácil, está facilito entrar, lo tengo bien analizado, y entonces vienen los ataques espirituales. Entonces dice la Escritura: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo va a estar. El Señor no dice: yo los voy a librar del día malo. No, Él dice: ármense para que puedan resistir, porque les va a pasar. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y después dice: habiendo acabado todo. Quiere decir que va a acabar. Quiere decir que la batalla espiritual va a tener un final. Tiene un tiempo específico. Dios probablemente le está dando permiso nada más para que haya batalla por cierto periodo de tiempo, y que cuando eso termine, dice, nosotros permanezcamos firmes en la fe y podamos darle gloria a Dios y decir: bueno, esto acabó, esto ya pasó, y podemos decir que el Señor nos da la vida para seguir adelante. Entonces, estar firmes contra los ataques satánicos es el propósito de este mensaje. Es para que ustedes y yo hagamos un análisis y veamos y reforcemos las áreas bélicas, si quiere decirlo así, el armamento bélico espiritual que tenemos, y si estamos débiles o nuestro inventario ha bajado, en nuestra munición, que es la oración, o en nuestros misiles, que puede ser la lectura de la palabra, o en nuestras bombas atómicas, que es la adoración a Dios. Si nuestros inventarios han bajado, es necesario seguir en la producción, porque cuando Satanás nos ve así, nos va a destruir. Hay un ejemplo bíblico que me gustaría que me acompañara. Voy a dedicarle unos 5 minutos a este personaje bíblico, que es el rey Amasías. Podemos encontrarlo en Segundo de Reyes, capítulo 14. El rey, a partir del versículo 14 de Segundo de Reyes, empieza a mencionar a este rey, pero vamos a ir después a la Escritura en Segundo de Reyes 25, que es a donde está como más condensado qué fue lo que a él le pasó. Pero el rey Amasías, la palabra Amasías significa Jehová es poderoso, y fue el 9º rey de Judá. Fue hijo del rey Joás y reinó 25 años en Judá. Eso quiere decir el reino del sur. Recuerdan, en algunas ocasiones hemos tocado ese tema. Se dividió en 2 Israel, reino del norte con 10 tribus, reino del sur con 2 tribus. Entonces aquí estamos, él fue un rey del reino del sur. Se condujo bien ante los ojos de Dios, pero no era perfecto, por supuesto. Era un ser humano, igual que usted, igual que yo, y cometió errores. Una vez, cuando este hombre se afirmó en el reino y persiguió y eliminó a los asesinos de su padre, después tuvo la capacidad de movilizar un ejército de 300,000 hombres de su equipo, o sea, de Judá, y contrató 100,000 más del pueblo de Israel, o sea, del reino del norte, para reconquistar algunas tierras a su alrededor. O sea, era un ejército de 400,000 hombres, era un ejército grande. Y su meta fue conquistar una zona de tierra que se llamaba Edom. Había una guerra contra los edomitas. Una vez él termina con esto, decisivamente
va a la guerra contra Edom y los vence, pero cometió un grave error. Todo lo que había hecho a Dios le había gustado. Dice, poco después de esta guerra, humilló y deshizo al pueblo de Edom, pero también después de esto él empezó a bajar su relación con Dios y entonces lo metió en problemas. Vamos a la escritura, segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 14 al 15. Dice la Biblia, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió él a un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Entonces vemos que este hombre trató de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y entró en guerra con los edomitas. Los edomitas son curiosidades de la Biblia, se los paso muy rápido aquí el tema, pero para que ustedes entiendan contra quién estaba peleando. Era un israelita, un hebreo, peleando contra los edomitas, que eran parientes o eran descendientes de Esaú. ¿Recuerdan? Jacob y Esaú. Ellos dos se pelearon y Esaú lo que hizo fue vender su primogenitura por un plato de lentejas y después Jacob sería llamado Israel, de donde salen las 12 tribus. Y Esaú tuvo que huir de ahí por todo lo que había sucedido. Su papá murió y no le dio la bendición y él se fue muy enojado. Entonces este hombre se cambió el nombre y se fue a esa región y se cambió el nombre a Edom, eso está en la escritura, y decidió establecerse en ese lugar y empezaron a ser enemigos de Israel. Entonces se ve como él se logra separar de los hebreos, pero tenía pues linaje, claro, Génesis 25 lo dice. Entonces vemos que el rey, volviendo a Amasías, invade a los edomitas, que eran politeístas, y los destruyó, los acabó, ganó la guerra, se quedó con sus cosas y todo lo que sea, pero cometió el grave error de también importar a los dioses. ¿En qué cabeza cabe? Nosotros podemos pensar y decir, bueno, yo puedo hacer cualquier otra cosa, me puedo quedar con algo que no es mío en una batalla, puedo matar a alguien en una batalla, Dios no quiera ninguna de las dos, pero es la guerra. Pero decir, voy a llevarme a los dioses y los voy a adorar ahí en mi casa, creo que tal vez él en algún momento dijo, bueno, esto es un souvenir de aquí de esta zona y yo no quiero que tenga nada de malo. ¿Qué es lo que nos hace ver? Había poca relación entre Amasías y Dios, porque ¿cómo se le ocurre hacerle esa traición a Dios? Amasías en este momento estaba siendo adúltero en cuanto a las cosas del espíritu. Entonces eso por supuesto le molestó mucho a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Amasías fue emboscado después, un poco más adelante, y fue muerto a corta edad. Entonces, ¿cuál fue la causa de la derrota después de este rey? Su condición interna, su condición espiritual. Jesús entonces nos advierte que la batalla de la iglesia, en Efesios capítulo 6 que hemos leído, la batalla de la iglesia se va a dar, sobre todo en estos tiempos. Recuerden que hemos analizado en otras ocasiones Mateo capítulo 24 y ahí vemos algunas advertencias acerca de estos tiempos, más como en los días de Noé, dice Mateo 24, 37, compara un poco acerca de lo que estaba sucediendo en los días de Noé con lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que compara? Bueno, días de violencia, días de indiferencia espiritual, días de rebelión contra Dios, días de degeneración sexual, días de materialismo. Y todo esto, así como se vio en el tiempo de Noé, se está viendo en nuestro tiempo una vez más. Pero nosotros somos llamados hijos de Dios, dice Primera de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 2, y cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, él dice en esta epístola, hijitos, ahora sois llamados hijos de Dios. Quiere decir que antes no lo éramos, pero lo somos cuando damos este paso de fe de aceptar a Cristo como Salvador. Y entonces entramos en esa para la batalla de la fe que menciona el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, el 7 al 8, dice, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Y eso quiere decir de que la batalla del cristiano es diaria, siempre vamos a estar en batalla. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros, estamos preparados para ser soldados del ejército del Señor?
Vamos a iniciar con el primer punto de aplicación de esta noche, que es: conozcamos la fuerza de nuestro enemigo. Para poder entrar en la batalla debo saber contra quién voy a pelear. Lucas capítulo 14 versículos 31 al 33 dice la escritura. Imagínense que usted puede encontrar hasta en la Biblia estrategias de una planificación de cualquier cosa. Dice la escritura, Lucas 14:31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000? Y si no puede, contra el otro está todavía, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Eso es lo que dice Lucas 14:31, uno de los evangelios. Entonces, si yo sé que no lo puedo vencer como lo tengo, como con mis fuerzas, con mis recursos, entonces tengo que tomar otras decisiones, tengo que ver cómo hago. Entonces tengo que conocer la fuerza del enemigo. Primero lo que tengo que conocer es cuántos son, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahí dice, si yo tengo 10,000 y él tiene 20,000, entonces pues no hay manera de ganar esa guerra. Pero aquí nosotros tenemos que entender contra quién peleamos. Ya dijimos y explicamos que Satanás no es omnipresente, entonces tiene un equipo que le ayuda. ¿Cuántos son? Bueno, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. No sabemos a ciencia cierta, y las arrojó sobre la tierra. Y eso es importante, ese detalle, las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No es nuestra intención empezar a hablar de escatología del Nuevo Testamento en el Apocalipsis, pero cuando aquí habla acerca de esas estrellas que el Señor había hecho, porque eran creadas por Dios, y Él arrastraba una tercera parte de esas estrellas, en la escatología bíblica eso se refiere a esa cantidad de ángeles. Las estrellas estaban denotando ángeles, entes espirituales que habían sido creados por Dios y que el dragón escarlata se había pasado llevando. Este número es un ejemplo nada más, no lo vaya a tomar literal, pero quisiera decir, si Dios creó 3 millones de ángeles, entonces Satanás se pasó llevando, dice ahí, la tercera parte, es decir, se llevó 1 millón de ángeles que fueron convertidos por la retórica de Satanás de querer ser igual a Dios, como lo dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías, y menciona los detalles de por qué la caída de Satanás, que será explicado en otra oportunidad, porque no ese es el enfoque de hoy. Y él se trajo a algunos de esos seres creados por Dios que se convirtieron ahora en todas esta lista de jerarquía que hemos leído, que dice todos estos entes espirituales que viven en las regiones celestes. Por eso son varios, son muchos, y están en diferentes lugares y caminan súper rápido, o no sé si caminan o no caminan, pero se desplazan, es la palabra correcta. Y por eso estamos atacados en cualquier lugar. No hay lugar seguro en donde nosotros no podamos ser atacados espiritualmente. Entonces necesito ver de que son bastantes. Entonces conozco el número contra quién estoy peleando. Vamos a conocer la fuerza que tienen también y cuáles son sus potenciales y sus limitaciones. Dice que es superior a los hombres, pero no es superior a Dios, porque es una creación de Dios. Vamos a ver, analizar qué dice el Nuevo Testamento sobre esto. Vaya a Hebreos capítulo 1. Súper interesante, me gustaría que después usted hiciera un análisis de Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 y lo lee despacio para que usted entienda bien cuál es la jerarquía y la ubicación de la creación de Dios. Pero lo vamos a ver aquí rápidamente. Hebreos 1 del 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas, los padres de la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando acerca de los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, padres y después los profetas, la ley está hablando aquí.
Y dice que el Señor había hablado a través de ellos por muchos años. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, H mayúscula, de quien habla de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí podemos predicar mucho. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que el verbo fue hecho carne, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo que estuvo en la creación de Dios y que fue parte de la creación del universo, es por eso que hace esa mención. Y si quiere irse más atrás, podemos leer Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio creó Dios, Adonai, en plural, los cielos y la tierra. Y ahí estaba presente Jesucristo. Entonces dice, en estos postreros días nos ha dado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos. Es lo que hemos estado explicando. Dios nos perdona nuestros pecados cuando lo recibimos como Señor y Salvador y nacemos de nuevo y entonces nos hacemos templo y morada del Espíritu Santo. Pero sigamos la lectura. Nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la nuestra. La posición de Jesús es superior a los ángeles, dice acá, porque Él es Dios y Él es el Creador. Ahora veamos cuál es nuestra posición. Recuerde, peleamos con su poder, no con el nuestro. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces describe cómo la obra de la creación de Dios en el ser humano está diseñada por naturaleza menor que los ángeles en autoridad, en libertad y en muchas otras cosas. Entonces vemos nosotros aquí claramente que esta batalla no la vamos a ganar porque estamos hechos menores que los ángeles. En este caso dice ángeles, por supuesto. Pero como explicamos hace un momento, los demonios son ángeles caídos que tienen la misma composición, solo que dedicados al mal. Entonces aquí estamos claros, sabemos cuántos son y sabemos cuál es su fuerza. Ahora vamos a ver cuál es su naturaleza, es decir, qué es lo que hay en ellos. Y es bien fácil. Ellos quieren hurtar, matar y destruir, porque así dice la Escritura, Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesucristo. Esto entonces nos hace ver que su naturaleza es destructora. Eso quiso hacer en los cielos y eso va a querer hacer en nuestra vida, por supuesto. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la máxima creación de Dios, somos los consentidos de Dios. Entonces Él no le gusta eso, por supuesto. Sobre todo cuando un ser humano deja de adorar a Satanás a través del pecado, de la negación de Cristo, de no querer tener nada con Dios. Ese es parte del equipo de Satanás y entonces Él está contento y no hace nada. Pero cuando nosotros nos hemos revelado a Él, a favor de Cristo y en contra de Él, entonces a donde vienen los ataques. Entonces hay una preparación espiritual antes de entrar en batalla y podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, si usted los quiere ver, por supuesto ya no tenemos tiempo para ver en detalle cada uno, pero hay ejemplos históricos bíblicos. Se preparó Enoc para la batalla y dice la Escritura, caminó con Dios. Noé se preparó también y dice la palabra, creyó en Dios. Lot, el sobrino de Abraham, se humilló ante Dios, así dice la Biblia. El apóstol Pedro retornó al Señor después de haberlo negado 3 veces. El apóstol Pablo se consagró a Dios después de haber perseguido a los cristianos. Y por supuesto, la entrega total, el ejemplo máximo,
el sacrificio de Cristo. Jesús se entregó a sí mismo para que usted y yo ahora podamos vencer nuestras batallas espirituales. Entonces tenemos que prepararnos espiritualmente en ciertas áreas. La primera de ellas es la santidad de nuestro corazón. Y eso tiene que ver con varias áreas de nuestra vida, por ejemplo, en nuestro vocabulario, en nuestros hábitos diarios. Todo aquello que pueda ofender a Dios lo tenemos que empezar a sacar de nuestra vida para tener una santidad en nuestro corazón que nos dé una buena salud espiritual y nos permita entrar en la batalla. Voy a leerlo rápido por falta de tiempo. Efesios capítulo 5 versículo 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y a continuación viene una lista de cosas que empiezan a corromper nuestro corazón. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que esos malos hábitos, como el versículo 18, un poco más adelante dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Todo esto nos aleja, nos opaca nuestra vida espiritual, y como no tenemos las armas necesarias al momento de la batalla, estamos desarmados. La santidad de la unión conyugal, esto es importante también, porque es un completo, es un todo. Primero tengo que estar en un proceso de santidad constante, no lo vamos a alcanzar en esta tierra, dijimos al principio, pero ese proceso de santidad incluye mi interior, incluye también mi entorno, y el entorno más inmediato es mi cónyuge. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sin mancilla, esa palabra significa incontaminado o apartado. En esta forma se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento esta palabra mancilla. No tenemos que mancillar, es decir, contaminar nada. Entonces, aquí la palabra nos recomienda, en Hebreos 13:4 dice, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, la sujeción y el respeto de la mujer hacia el hombre y viceversa, del hombre hacia la mujer, va a mantener una sana vida espiritual para cada uno y para el completo, porque dice la palabra de Dios que somos una sola carne y debemos estar en sintonía para que Satanás no llegue a atacarnos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay para los hombres, primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No sé si se cortó la transmisión, pero voy a repetir este último versículo. Hablábamos acerca de la sujeción de las esposas a los esposos, y también dijimos había para los esposos en primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo y yo mantenga una buena y saludable vida espiritual. Me explico cómo es esto. Por eso es un factor. La santidad en nuestra relación con los padres y entre padres e hijos es necesaria también. Por eso Efesios 6 del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es mandamiento y viene en oferta, trae promesa. Pero a los padres nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una buena relación. Mis hijos o sus hijos o los hijos en general de cualquier cristiano deben respetar y honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios y aparte les va a ir bien.
Y nosotros nos ha dado el Señor, Él nos ha encomendado criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, pero no destruyéndolos en el camino. Y por último, podemos ver la santidad en nuestras relaciones laborales. Dice la misma palabra en Efesios 6, capítulo 5 al 9, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él habla a los siervos, por supuesto, en el tiempo moderno en el que estamos ahora. Ya no hay esclavos, por lo menos ya no es una práctica común, aunque algunos documentales dan cuenta de que hay una esclavitud moderna en las fábricas y en los lugares de fabricación de ropa, pero no vamos a entrar en ese tema. Hoy en día el mundo en general no tiene esclavos, entonces esto lo aplicamos a aquellos que somos empleados de una empresa. Así que hay tanta responsabilidad del empleado como también del empleador, para que no entremos en esto. Entonces hay una salud espiritual general, y para nosotros poder entrar o defendernos cuando venga el ataque, porque va a venir de acuerdo a lo que dice el Señor en nuestro texto base, debemos tener una sana vida espiritual para que esto no nos afecte. Primero, en mi interior, la primera parte es mi interior, la segunda es una buena relación espiritual con mi pareja, con mi cónyuge, la tercera con mis hijos, la cuarta en mi trabajo, en mi entorno en general, tengo que tener algo bueno, y por supuesto conocer al enemigo, contra quien estoy peleando. Generalmente no es con el que tiene usted enfrente, que le está gritando o que le está faltando al respeto, sino que hay que tener una sensibilidad espiritual para saber en el nombre de Jesús contra quién luchamos. Así que espero que esto nos sirva a todos para poder entender esto de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, y que no nos agarre el ataque ni descuidados, ni dormidos, ni por supuesto desarmados. Hemos encontrado en la palabra de Dios la advertencia del Padre en cuanto a mantenernos firmes. ¿Cómo hacer? Oración, lectura de la palabra, adoración, ayuno y todas las herramientas que nosotros ya conocemos. Si usted no quiere ser poseído por Satanás y usted dice, bueno, yo no quiero ser poseído por Satanás, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el Espíritu Santo llegará a tomar posesión de su interior y entonces ya nadie puede entrar ahí. Pero no solo es el hecho de no ser poseído, es el hecho de ser perdonado, de ser redimido y de poder obtener a través de la sangre de Cristo la vida eterna. Si usted quiere dar ese paso de fe, puedo hacer una oración. Yo no puedo darle todo eso, se lo da Dios nada más. El Espíritu Santo entra en su corazón y le da la vida eterna, el perdón de los pecados. Eso es de Dios, en su potencia, en su poder, en su autoridad. Lo único que podemos hacer nosotros como hermanos en Cristo es acompañarle en esta oración. Si lo quiere hacer, ahí donde usted está, haga conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, perdóname porque soy pecador, pero me arrepiento, Señor. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que diste la vida por mí, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te pido que gobiernes mi vida y que me des la fortaleza para poder enfrentar mis batallas y vencer a los enemigos, no con mi inteligencia, ni con mi astucia, ni con mis fuerzas, sino con las tuyas. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad y guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.